Mira, nadie se une a la Estación Espacial Galáctica Harmony pensando que va a presenciar un incidente diplomático relacionado con la fruta. Pero aquí estamos. La estación flotaba en algún lugar del sector Epsilon, una enorme rueda giratoria de metal y buenas intenciones donde 273 especies diferentes se esforzaban por no matarse accidentalmente entre sí. Y créeme, la parte de accidentalmente tenía mucho peso en esa frase. La cafetería era la joya de la corona de este experimento interespecie. En un lado se servían batidos de metano para los clics. En otra esquina había trozos de proteína cruda para los draor. Y en algún lugar en el medio, con un aspecto absolutamente miserable, estaba la barra de ensaladas que prácticamente nadie tocaba porque, al parecer, las verduras son una decepción universal. Jake Morrison estaba metido hasta los codos en el dispensador de bebidas, tratando de averiguar por qué seguía escupiendo algo que parecía refresco de naranja, pero olía a calcetines viejos. Era el encargado de mantenimiento de la estación, lo cual era una forma elegante de decir que arreglaba las cosas que se rompían cuando especies diseñadas para 7 presiones atmosféricas diferentes compartían la misma infraestructura. El problema es el acoplamiento de nitrógeno líquido, murmuró Jake para sí mismo, sacando una llave inglesa que había visto mejores décadas. ¿Por qué todo en esta estación funciona con nitrógeno líquido? Estamos en el espacio. Ya hace frío. Tenía una estatura media para un humano, lo que le hacía extrañamente alto en comparación con la mitad de la estación y cómicamente bajo en comparación con la otra mitad. Su mono había sido reparado tantas veces que, a estas alturas, era prácticamente una colcha. Tenía el pelo erizado en todas direcciones, lo que sugería que se había levantado tarde, cosa que había hecho, ya que el ciclo de luz diurna artificial de esta estación no tenía ningún sentido para los ritmos circadianos humanos. Disculpa, humano Jake. La voz provenía de detrás de él, rebosante de la ansiedad que suele reservarse a los expertos en desactivación de bombas. ¿Eres consciente de que tu postura sugiere una lesión en la columna vertebral? ¿Debería avisar a los médicos? Jake ni siquiera se dio la vuelta. Conocía esa voz. Buenos días, doctor. Mi columna está bien. Así es como se ponen los humanos cuando están trabajando en cosas molestas. El doctor Kelvin Thross era un Centauri, lo que significaba que parecía como si alguien hubiera cogido una mantis religiosa, la hubiera hecho caminar erguida, le hubiera dado 4 brazos y luego le hubiera dado una mala noticia. Su especie había pasado los últimos 10.000 años perfeccionando la medicina, lo que, por desgracia, significaba que también habían pasado 10.000 años desarrollando una ansiedad galáctica por cualquier cosa relacionada con la salud. Me cuesta creerlo, dijo el doctor Thross, haciendo chasquear nerviosamente sus mandíbulas. Tengo aquí 17 revistas médicas que sugieren. Doctor, se lo prometo, los humanos deben inclinarse así. Somos sorprendentemente flexibles. Es una de nuestras características. Al otro lado de la cafetería, la comandante Vix estaba teniendo lo que más tarde describiría como una mañana perfectamente normal. Muchas gracias, hasta que dejó de serlo. Era una ovárica, una especie que parecía como si alguien le hubiera dado a una herina sensibilidad. Títulos en administración de empresas y estrés crónico. Sus plumas eran del color de las nubes de tormenta, y en ese momento estaban erizadas en unas 15 direcciones diferentes porque ya había tenido que lidiar con 3 disputas entre especies antes del desayuno. No, embajador Cree, no puede retar a la delegación de Borton a un duelo solo porque se sentaron en su mesa favorita, decía por su comunicador, frotándose lo que se suponía que eran sus sienes. Porque prohibimos los duelos después del incidente con los Sporks. Sí, recuerdo que usted ganó. Todo el mundo lo recuerda. Todavía estamos encontrando marcas de quemaduras. Jake finalmente consiguió que el dispensador funcionara y decidió que se había ganado un descanso. Se limpió las manos en su mono, lo que en realidad no las limpió, pero le hizo sentir productivo y se dirigió a las estaciones de comida. Esto es lo que pasa con las cafeterías de las estaciones espaciales. Se esfuerzan mucho por ser inclusivas, quizás demasiado.
Había toda una sección etiquetada como importaciones exóticas del programa de intercambio cultural, que era básicamente una etiqueta de advertencia disfrazada de entusiasmo. Jake había aprendido a evitar la mayor parte. La semana pasada probó algo llamado polipo del placer y pasó 6 horas experimentando colores que estaba bastante seguro de que no existían. Pero hoy, allí sentado en una pequeña vitrina climatizada, había una cesta de fruta que parecía normal. Bueno, más o menos normal. Eran del tamaño de manzanas, de color púrpura brillante con pequeñas manchas amarillas. Y olían dulce, como si un mango y una fresa hubieran tenido un bebé, y ese bebé fuera muy aficionado a los deportes extremos. La etiqueta que había junto a ellas estaba en unos 40 idiomas diferentes. La traducción al inglés decía: delicadeza corboxiana, se recomienda un consumo consciente. Jake supuso que consumo consciente significaba no comas 17 y cogió una. La piel era suave, casi cerosa. Le dio un mordisco y, madre mía, estaba delicioso. Realmente fantástico. Picante, pero en el buen sentido. Dulce, pero no demasiado. Un poco ácido. Si alguien le hubiera pedido que describiera la fruta perfecta, se habría acercado bastante a esto. Estaba pensando en coger una segunda cuando se dio cuenta de que el Dr. Throws se había quedado muy quieto, como en una película de terror, inmóvil como una estatua. Qué raro, pensó Jake. Normalmente no se queda paralizado hasta que me dice por qué algo que estoy haciendo es médicamente desaconsejable. Los ojos del doctor Throws, los 6 estaban fijos en la fruta morada que Jake tenía en la mano. Entonces, el doctor empezó a gritar. Ahora bien, cuando un médico Senthari grita, no es como un grito humano. Es más como si alguien apuñalara un sintetizador mientras lo pasa por un triturador de basura. Todas las especies de la cafetería dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Un Dragnor dejó caer su trozo de proteína. 2 clics se separaron de su nube de metano por la sorpresa, lo que aparentemente era muy grosero en su cultura. Manzana mortal. El doctor Throws chilló, agitando sus 4 brazos en diferentes direcciones. El humano Jake ha consumido una manzana mortal Corvaction. Jake miró la fruta que tenía en la mano, luego al doctor Throws y luego de nuevo a la fruta. Estoy bastante seguro de que la etiqueta decía delicadeza, doctor. Es una delicadeza porque solo 3 especies en la galaxia pueden comerla y sobrevivir. El doctor Throws ahora corría en un pequeño círculo, lo que Jake había aprendido que era el equivalente Centauri a un ataque de pánico. Y los humanos no son una de ellas. Las plumas de la comandante Vix pasaron de estar erizadas a estar en modo de explosión total. Dejó caer su tableta de datos. ¿Qué comió? Una manzana mortal corvoxiana. Señora, doctor. Throws había dejado de correr en círculos y ahora corría hacia la salida de la cafetería. Tengo que preparar el antídoto inmediatamente. Tiene aproximadamente 8 minutos antes de que las neurotoxinas lleguen a su corteza cerebral. 8 minutos. La voz de la comandante Vix subió unas 3 octavas. No podemos tener la primera víctima mortal humana en esta estación. ¿Sabe lo que eso supondrá para nuestra calificación de seguridad? ¿Sabe cuánto papeleo supondrá? Dios mío, el papeleo. Jake le dio otro mordisco a la manzana mortal porque, sinceramente, todos esos gritos le estaban dando hambre. Y también porque la rebeldía humana es un poderoso motivador cuando alguien te dice que no debes hacer algo. En realidad, me siento bien, gritó, pero nadie le escuchaba. La cafetería se había sumido en el caos. Los Drachnar retrocedían lentamente, lo cual era impresionante porque pesaban unos 180 kilogramos cada uno y se movían como rocas sensibles. Los Cliques habían reformado su nube de metano y flotaban cerca del techo, que era su forma de ver cómo se desarrollaba el drama desde una distancia segura. Un grupo de Pixit, que parecían pelotas de voleibol enfadadas con demasiados ojos, estaban haciendo apuestas sobre si Jake lo conseguiría. 10 créditos a que está muerto en 5 minutos, dijo uno de ellos. 15 a que explota, replicó otro. ¿Podéis dejar de apostar por mi muerte, por favor?
dijo Jake, pero lo ignoraron. El doctor Thross había llegado al intercomunicador de la cafetería y pulsó con fuerza el botón de emergencia. Código violeta, repito, código violeta en la cafetería 7. Un humano ha ingerido un peligro biológico restringido de clase A. Equipos médicos a la cafetería 7 inmediatamente. Esto no es un simulacro. Las alarmas comenzaron a sonar. No eran las alarmas normales que significaban algo menor, como un mal funcionamiento de la esclusa de aire o un problema de reciclaje de residuos. No, estas eran las alarmas que significaban que probablemente alguien iba a morir de una forma realmente emocionante que requeriría informes de incidentes. Las luces rojas parpadearon. Los mamparos comenzaron a sellarse automáticamente, lo que parecía excesivo. En algún lugar a lo lejos, Jake podía oír la voz automatizada de la estación diciendo, «Por favor, mantengan la calma. Emergencia médica en curso. Por favor, mantengan la calma». No se le escapó la ironía de que una voz robótica dijera a todo el mundo que mantuviera la calma mientras sonaba absolutamente aterrorizada. El comandante Vix estaba ahora en 3 canales de comunicación diferentes al mismo tiempo, lo cual era impresionante para alguien que solo tenía una boca. «Sí, embajador Cree, tenemos un problema». «No, esta vez no es culpa suya». «Sí, soy consciente de que es un cambio refrescante. ¿Puedo llamarle más tarde?» «Tenemos a un humano que ha comido una fruta letal en la enfermería, que estaba a unos 4 niveles por debajo de la cafetería». El doctor Thross irrumpió por las puertas como alguien perseguido por su propia mortalidad. Sus 3 asistentes médicos levantaron la vista de sus diversas tareas. «Protocolo de antídoto de emergencia», gritó. «Ingestión de manzana mortal corvoxiana. Víctima humana. Su asistente principal. Un Moratti con forma de blob llamado Glorp. Se estremeció por la sorpresa. Pero doctor, el antídoto universal tarda 6 minutos en prepararse. Y usted dijo que solo tiene 8 minutos. Sé lo que dije, Glor. Por eso tenemos 2 minutos de margen de error. Y estoy gritando. El doctor Thross ya estaba sacando viales y jeringas y lo que parecía una pequeña batidora industrial. «Tráeme el estabilizador neural, el compuesto de regeneración celular y que alguien contacte con sus familiares». «No tiene familiares en la estación», dijo Glor en voz baja. «Entonces contacta con la Tierra. Tienen que saber que hemos matado a su representante». «Doc, no lo hemos matado. Se comió el Gorp que no ayuda». De vuelta en la cafetería, Jake había terminado su primera manzana mortal y volvía a mirar la cesta. La comandante Vix se dio cuenta de que sus pupilas, que ya eran del tamaño de platos, se habían dilatado aún más. «No lo hagas», dijo en voz baja. «No te atrevas». Jake la miró la cesta y volvió a mirarla a ella. «Pero están muy buenas», dijo. «Jake humano, si valoras tu vida, aléjate de las manzanas mortales. Quiero decir, si ya estoy muriendo según el doctor Thross, ¿qué más da una más?» La mano de Jake se cernió sobre la cesta. En ese momento, lo hacía principalmente para molestar, lo cual era muy propio de los humanos. La comandante Vix emitió un sonido similar al de una tetera, alcanzando la sensibilidad y optando por la violencia. El equipo médico irrumpió por las puertas de la cafetería con una camilla flotante, unas 15 piezas diferentes de equipo de emergencia y el tipo de determinación que suele reservarse para los héroes de las películas de acción. El doctor Thross iba en cabeza, sosteniendo una jeringa llena de algo que brillaba de forma inquietante. «Jake humano», gritó, «mantén la calma. Estamos aquí para salvarte la vida». Jake, que acababa de coger su segunda manzana mortal, se dio la vuelta lentamente. «Oh, hola, doctor», dijo, dando un mordisco. «¿Qué pasa, doctor?» Tieth miró la manzana mortal en la mano de Jake. Luego miró la cara de Jake, que no mostraba ningún signo de angustia, dolor o muerte inminente. Luego miró la cesta, donde Jake claramente ya se había comido una. Entonces, el doctor Thross hizo lo que cualquier profesional médico racional haría al enfrentarse a un paciente que debería estar muerto, pero que en cambio estaba tomando un aperitivo. Se desmayó. La jeringa cayó al suelo con estrépito.
El equipo médico se quedó allí, en estado de shock. La comandante Vex atrapó al Dr. Throws antes de que cayera al suelo, lo cual fue impresionante, ya que pesaba tanto como un archivador lleno de ansiedad. Y Jake, ajeno al hecho de que acababa de provocar una emergencia médica en toda la estación, le dio otro mordisco a su manzana mortal y dijo, ¿sabes qué? Estas son incluso mejores que la primera. Creo que me están empezando a gustar. La comandante Vix sostenía ahora a un médico Centauri inconsciente en sus brazos alados mientras intentaba mantener una apariencia de autoridad. Esto no aparecía en el manual de formación de comandantes de estación. Estaba bastante segura de ello. Había leído el manual de principio a fin 2 veces y definitivamente no había ningún capítulo titulado ¿Qué hacer cuando tu humano de mantenimiento come veneno y pide repetir? Que alguien despierte al Dr. Throws. Le espetó al equipo médico, que seguía paralizado en diversas posturas de conmoción y horror, y que alguien me explique por qué el humano sigue vivo. Glor, el asistente médico con aspecto de blob, se acercó con cautela. Llevaba un escáner en uno de sus pseudopodos y lo agitaba ante Jake como alguien que comprueba la radiación con un contador Geiger. El escáner pitó, luego volvió a pitar, y luego emitió un sonido como un confuso encogimiento de hombros electrónico. Comandante, dijo Gorp lentamente, según este humano, Jake no se está muriendo. Yo podría haberte dicho eso, dijo Jake con la boca llena de manzana mortal. Me siento genial. De hecho, mejor que genial. Me desperté con acidez estomacal esta mañana y ha desaparecido por completo. Esta fruta es como un medicamento o algo así. Todos los alienígenas de la cafetería dieron un paso atrás al unísono. Incluso los que no tenían piernas encontraron la manera de alejarse de Jake. ¿Acaba de decir eso?, susurró el comandante Vex, que la manzana mortal curó su dolencia. La neurotoxina ya debería haber paralizado su sistema respiratorio, dijo Gorp mirando su escáner como si lo hubiera traicionado personalmente. Los compuestos ácidos deberían estar disolviendo el revestimiento de su estómago. El veneno secundario debería estar causando un fallo orgánico catastrófico, pero en cambio, sus lecturas son incluso mejores que las de su chequeo médico de la semana pasada. Jake eructó. Olía a fruta picante. Todos dieron un paso atrás. Uno de los Pixit que había estado haciendo apuestas se dio la vuelta. Sus 15 ojos se fijaron en Jake. ¿El humano está brillando o solo me lo parece? Jake se miró las manos. No creo que esté brillando. ¿Estoy brillando? Definitivamente estás brillando, dijo el comandante Beck. ¿Por qué estás brillando? Probablemente los compuestos bioluminiscentes de la manzana mortal están reaccionando con sus enzimas digestivas, dijo Gorp débilmente. Lo cual debería estar matándolo, por cierto. El brillo debería provenir de su cadáver, no de su cuerpo tan vivo. Vale, eso es muy metalero, dijo Jake, admirando el tenue brillo púrpura de su piel. ¿Puedo quedármelo? Porque sería genial para trabajar en los oscuros pozos de mantenimiento. El doctor Throws gimió y comenzó a recuperar la conciencia. Alguien le había dado lo que parecían sales aromáticas, pero probablemente fuera algún medicamento Centauri avanzado. Abrió los ojos, vio a Jake todavía allí de pie comiendo fruta e inmediatamente intentó desmayarse de nuevo. «Oh, no, no lo hagas», dijo el comandante Vic, sacudiéndolo ligeramente. «Usted es el experto médico aquí, doctor. Tiene que explicar lo que está pasando. El humano debería estar muerto». El doctor Throws murmuró. «Todo mi entrenamiento me dice que el humano debería estar muy extremadamente, excepcionalmente muerto». «Bueno, no lo estoy», dijo Jake, servicial. «¿Quieres un poco? Hay como una cesta entera aquí». Le ofreció la manzana mortal. El sonido que emitió el doctor Throws estaba a medio camino entre un gemido y un fallo mecánico. «Aleja eso de mí. Cada una de esas contiene suficientes toxinas concentradas como para matar a una bestia de guerra Draor. Se llaman manzanas de la muerte porque consumirlas causa la muerte. Lo dice el nombre. Para ser justos, Jake dijo que en la tierra había algo llamado hongo de la muerte y que la gente también seguía comiéndolos.
Así que tal vez no seamos muy buenos con las etiquetas de advertencia. La gente y los hongos de la muerte. La comandante Vic sintió que le venía un dolor de cabeza. Ni siquiera sabía que los avarianos podían tener dolores de cabeza. Pero, al parecer, los humanos le estaban enseñando todo tipo de cosas nuevas sobre su propia biología. ¿A propósito? Quiero decir, ¿a veces por accidente? Pero sí, a veces a propósito. Hubo todo un asunto con un emperador romano. Jake hizo una pausa. En realidad, varios emperadores romanos. Tuvimos todo un periodo en el que envenenar a la gente con hongos era muy popular. La cafetería se había quedado completamente en silencio. Incluso el zumbido de fondo del sistema de soporte vital de la estación parecía más silencioso, como si la propia maquinaria estuviera tratando de procesar lo que estaba oyendo. Vuestra especie, dijo lentamente uno de los Draor, se envenenaba activamente entre sí por entretenimiento. No por entretenimiento, por política, aunque supongo que para algunas personas es lo mismo. Jake dio otro bocado. Sin embargo, estas son mucho mejores que aquellas setas. Al parecer, aquellas tenían un sabor horrible. Estas están realmente deliciosas. El doctor Throws había conseguido ponerse en pie, aunque se apoyaba pesadamente en Glor para sostenerse. Esto es imposible. Tengo que hacer pruebas, pruebas exhaustivas. Necesito comprender cómo vuestra biología procesa lo que deberían ser toxinas letales. ¿Puede esperar hasta después de mi pausa para comer? Porque técnicamente todavía estoy en mi pausa. Jake miró su comunicador de muñeca. 14 minutos. ¿Quiere terminar su pausa, doctor? La voz de Till se quebró. Ha consumido 2 manzanas mortales. 2. La cantidad de veneno que hay ahora mismo en su organismo podría, en teoría, matar a todos los que están en esta cafetería. Jake miró a su alrededor en la cafetería. Miró a todos los alienígenas que se alejaban de él como si fuera radiactivo. Miró sus manos, que aún brillaban. ¿Soy contagioso? No, quizás. No lo sé. El doctor Tross se agarró la cabeza con las 4 manos. Ya no sé nada. Toda mi formación médica carece de sentido. 17 años de estudio echados a perder. Un poco dramático, doctor. El humano me está sermoneando por ser dramático mientras digiere activamente suficiente veneno como para esterilizar una pequeña luna. La unidad de comunicación de la comandante Vix se iluminaba como un espectáculo festivo. Todos los jefes de departamento de la estación Sumper querían saber qué estaba pasando. Los embajadores exigían explicaciones. Alguien de mantenimiento preguntaba si Jake iba a terminar su turno porque el reciclador de residuos de la cubierta 9 volvía a hacer ruidos extraños. «Cállense todos», chilló, y la cafetería se quedó en silencio. «Jake, deja esa manzana mortal». Jake miró la fruta a medio comer que tenía en la mano, pero no he terminado con ella. «No me importa. Déjala ahora mismo». Con evidente renuencia, Jake dejó la manzana mortal sobre la mesa. La comandante Vex sintió una pequeña oleada de alivio hasta que Jake metió la mano en el bolsillo de su traje y sacó otra. ¿Cuándo? La comandante Vex ni siquiera pudo terminar la frase. Cogí un par para más tarde, dijo Jake alegremente. Pensé en comerme una durante mi descanso de la tarde, quizás hacer un batido con la otra. El doctor Thross hizo un sonido como el de un globo desinflándose. ¿Un batido? Quiere hacer un batido con muerte concentrada y quizás algo de ese yogur morado de la sección de Clicks. ¿Sería raro? Jake parecía genuinamente curioso, como si estuviera preguntando sobre combinaciones normales de alimentos y no sobre la mezcla de armas biológicas. El yogur de los Clicks también es tóxico para los humanos, dijo Glor en voz baja. Oh, Jake lo consideró. ¿Sería tóxico en el mal sentido o tóxico en el sentido picante? Porque estoy empezando a pensar que hay una diferencia. Ese fue el momento en que el comandante Vex se dio cuenta de algo aterrador. El humano no solo estaba sobreviviendo a las manzanas mortales, el humano había desarrollado un gusto por ellas. El humano estaba tratando las toxinas alienígenas letales como un nuevo perfil de sabor por explorar. El humano iba a provocar un ataque de nervios colectivo a todos los habitantes de la estación,
Y lo iba a hacer mientras preguntaba si alguien tenía alguna recomendación de bebida agradable para acompañar su fruta venenosa. Necesito una copa, murmuró la comandante Vic. ¿Alcohol humano? Preguntó una de sus asistentes. Por supuesto que no. Esa sustancia está clasificada como arma química en 7 sistemas. Hizo una pausa. Aunque, llegados a este punto, ¿qué es lo peor que podría pasar al otro lado de la cafetería? Jake saludó con la mano. Hola, comandante. Estas cosas tienen semillas. ¿Cree que la estación tiene un invernadero? Podría cultivar más. La comandante Vix decidió que sí, que definitivamente necesitaba esa copa. El doctor Throws llevaba 23 años ejerciendo como médico. Había tratado a 14 especies diferentes por todo tipo de dolencias, desde resfriados comunes hasta parásitos espaciales exóticos. Había realizado operaciones quirúrgicas en gravedad cero. Una vez había conseguido reimplantar con éxito las 6 extremidades de un quelán, tras lo que el informe del incidente describía educadamente como un desacuerdo agresivo sobre deportes. Pero nada, absolutamente nada en su dilatada carrera le había preparado para un humano, para que le pidiera cultivar un jardín de muerte concentrada. No, respondieron los médicos rotundamente. Por supuesto que no. Bajo ninguna circunstancia le permitiremos cultivar manzanas mortales en esta estación. Pero están tan buenas, dijo Jake, con auténtica decepción. Y piense en cuánto dinero se ahorraría la estación al no tener que importarlas. No las importamos. Nadie las importa. La única razón por la que las tenemos es porque el embajador Corbox las trajo como regalo cultural y nos advirtió explícitamente que eran solo para exhibición. La comandante Vix ahora caminaba de un lado a otro, sus garras haciendo clic contra el suelo metálico. La etiqueta dice que se recomienda un consumo consciente porque la traducción cortés de la advertencia real de Corbox es que éstas te matarán. No seas idiota. Jake entrecerró los ojos para mirar la cesta. Esa es una traducción bastante libre. Es una traducción diplomática. El doctor Throws había abierto una pantalla holográfica y estaba desplazándose frenéticamente por las bases de datos médicas. Le temblaban ligeramente las manos, lo que hacía que los hologramas se movieran. Necesito entender esto, necesito entender esto. Glor, tráeme la base de datos de la dieta humana. Toda. Glor se acercó con una tableta de datos. Doctor, la base de datos de la dieta humana es muy extensa. Puede que tarde un poco. No me importa si tarda todo el día. Empieza desde el principio. Lo que siguió fue posiblemente la presentación más inquietante que nadie en esa cafetería había presenciado jamás. Y recuerden, se trataba de una estación espacial que en su día acogió un recital de poesía Draur que provocó 3 incendios y un pequeño incidente diplomático. De acuerdo, dijo el doctor Thross, con una voz que adquiría el tono maníaco de alguien cuya visión del mundo se estaba desmoronando. Empecemos con la capsaína. Los seres humanos buscan y consumen deliberadamente la capsaicina, un compuesto que, literalmente, evolucionó para impedir que los mamíferos comieran plantas. Las plantas desarrollaron un arma química. Los seres humanos decidieron que era un condimento. Hace que la comida sepa mejor, dijo Jake encogiéndose de hombros. Es una neurotoxina, activa los receptores del dolor, provoca una respuesta al estrés. Y los seres humanos, dijo el doctor Thross, gesticulando violentamente a Jake. Los seres humanos cultivaron versiones más fuertes. Organizaban competiciones para ver quién podía comer más. Uno de los Pixit se acercó. Espera, ¿los humanos se infligen dolor voluntariamente por diversión? Oh, no tienes ni idea, murmuró el doctor Throws, desplazándose más hacia abajo. Aquí el alcohol, el etanol, un veneno celular literal que los humanos consumen socialmente. En grandes cantidades lo llaman salir a tomar algo, como si fuera una actividad normal y no un envenenamiento sistemático. Para ser justos, dijo Jake, normalmente nos arrepentimos a la mañana siguiente. Y aún así seguís haciéndolo. El comandante Vix había dejado de caminar y ahora miraba la pantalla holográfica con creciente horror. ¿Qué es eso? ¿El líquido marrón? Café, dijo el doctor Throws con severidad.
Cafeína concentrada, un pesticida. Los humanos lo beben cada mañana para despertarse. Algunos consumen varias dosis al día, se vuelven químicamente dependientes de él y experimentan síntomas de abstinencia sin él. Me siento atacado personalmente en este momento, murmuró Jake. Bien, deberías. El doctor Throws ahora desplazaba la pantalla más rápido y su voz se volvía más aguda. Bebidas carbonatadas que disuelven la materia orgánica. Alimentos procesados llenos de conservantes que matarían a la mayoría de las especies. Edulcorantes artificiales que son literalmente veneno para la mitad de la galaxia. Bebidas energéticas que contienen suficientes estimulantes como para matar a un Centauri. Y ni siquiera me hagas hablar de la obsesión humana por los alimentos fermentados. ¿Qué hay de malo en los alimentos fermentados?, preguntó Jake. Estás comiendo podredumbre controlada. Tomas alimentos, los dejas descomponerse de una manera específica y luego consumes la descomposición. Sí, y es delicioso. ¿Nunca has probado el queso? El doctor Throws emitió un sonido como el de un ordenador que intenta procesar algo que su programación insiste en que es imposible. El sistema digestivo humano no es un sistema digestivo. Es una instalación de procesamiento de armas químicas que ocasionalmente extrae nutrientes como efecto secundario. Gorp estaba leyendo la base de datos con lo que habrían sido ojos muy abiertos si Marathi tuviera ojos. Doctor, aquí dice que los humanos evolucionaron comiendo carne en mal estado cuando no había carne fresca disponible. Desarrollaron un ácido estomacal más fuerte para poder digerirla. Por supuesto que lo hicieron, dijo el Dr. Throws semanalmente. ¿Por qué no iban a hacerlo? Y dice que envejecen deliberadamente ciertas carnes para su consumo durante semanas, a veces meses. Deja de hablar, Glor. Y hay toda una sección aquí sobre algo llamado concursos de salsa picante en los que los humanos glor al juramento médico. Deja de hablar. La comandante Vix estaba leyendo por encima de sus hombros, con las plumas aplastadas, en lo que sin duda era el equivalente avariano al miedo existencial. Aquí dice que los humanos consumen regularmente plantas de la familia de las solanáceas. Solanáceas, la familia de plantas que incluye la belladona. Tomates, patatas, pimientos, berenjenas. Jake enumeró. Todas solanáceas. Todas deliciosas. El nombre contiene mortal. Sí, pero no todas son mortales, solo algunas. Hay que saber cuáles. Jake hizo una pausa. Aunque a veces la gente se equivoca y hay incidentes, pero en general no pasa nada. El Dr. Throws había pasado del pánico a una especie de estado trascendente de horror médico. Tu especie, toda tu especie, evolucionó en un mundo mortal en el que tuvisteis que desarrollar la capacidad de comer veneno solo para sobrevivir. Quiero decir, la Tierra no es tan mala, dijo Jake. Necesita algunas mejoras, claro. El clima es impredecible y a veces la tierra tiembla y hay animales que pueden matarte y plantas que pueden matarte e insectos que pueden matarte y microorganismos que pueden matarte y el agua puede matarte si no tienes cuidado. Y se detuvo. Vale, ahora lo entiendo. Uno de los Dragnor se había acercado para mirar la base de datos. Su rostro rocoso lograba transmitir confusión de alguna manera. Aquí dice que los humanos tienen un dicho sobre las cosas que los hacen más fuertes. Lo que no te mata te hace más fuerte. Sí, esos somos nosotros, dijo Jake alegremente. Pero la biología no funciona así. Doctor, protestó Throws, las cosas que no te matan deberían hacerte más cauteloso. Deberían hacerte evitar esas cosas en el futuro. No deberían hacerte más fuerte. Bueno, doctor, no sé qué decirle. Llevamos miles de años comiendo cosas cuestionables y hemos salido bien parados. ¿Bien parados? ¿Cree que esto está bien? El doctor Throws señaló a Jake, que seguía brillando débilmente con un color púrpura. Estás comiendo manzanas de la muerte como si fueran caramelos. Querías hacer un batido con ellas. Estás hablando de cultivar más. Jake miró la manzana mortal a medio comer que aún estaba sobre la mesa. Luego miró al doctor Throws. Entonces, con el tipo de desafío deliberado que solo los humanos pueden llevar a cabo, la cogió y le dio otro mordisco. El sonido del alma del doctor Throws, abandonando su cuerpo,
Apenas se oía por encima del gemido de derrota del comandante Biggs. La manzana mortal no lo está matando, dijo Gorb en voz baja, comprobando de nuevo su escáner. De hecho, está mejorando su función metabólica. Su regeneración celular ha aumentado un 14%. Su actividad neuronal ha mejorado. Las toxinas que deberían estar destruyendo sus órganos se están procesando como nutrientes, como vitaminas. Jake añadió, es como tomar vitaminas, pero más sabroso. Las vitaminas no intentan matarte. Quizás las tuyas no. La comandante Biggs tenía la cara escondida entre los brazos. ¿Cómo? Dijo con voz apagada. ¿Cómo ha sobrevivido la humanidad lo suficiente como para desarrollar los viajes espaciales? Sobre todo por rencor, dijo Jake, y por una tolerancia muy alta a las malas decisiones. El doctor Thross se sentó pesadamente en el suelo. Sus antebrazos colgaban flácidos a los lados. Sus mandíbulas se hundieron. Tengo que actualizar todos los protocolos médicos de esta estación. Todos y cada uno de ellos. Los humanos no son pacientes. Son contenedores andantes de riesgo biológico que de alguna manera han alcanzado la sensibilidad. Eso es un poco grosero, doctor. Es una evaluación médica. La comandante Biggs finalmente se había recompuesto lo suficiente como para ponerse de pie, aunque sus plumas seguían dando la impresión de que alguien había metido el ala en un enchufe eléctrico. Golpeó su unidad de comunicación con una garra que temblaba ligeramente. Atención a todo el personal de la estación. Aquí la comandante Biggs. La emergencia médica en la cafetería 7 ha pasado de código violeta a código... no sé. Código el humano está bien, pero todos estamos en crisis. Reanuden las operaciones normales. Alrededor de la cafetería, otros alienígenas que habían estado observando el desarrollo del drama comenzaron a volver cautelosamente a sus comidas. Aunque, notablemente, todos se mantenían mucho más alejados de la mesa de Jake que antes. Era como si tuviera un campo de fuerza invisible a su alrededor. El embajador Cree, el drawer que había estado intentando retar a la gente a jugar al 10, se acercó pesadamente. Su enorme cuerpo rocoso se movía con sorprendente delicadeza mientras se inclinaba para examinar a Jake. Humano. He visto a guerreros drawer consumir veneno en pruebas rituales de fuerza. Muchos mueren. Los que sobreviven son celebrados como héroes. Eso está bien, dijo Jake, sin saber muy bien a dónde quería llegar. Consumiste el veneno porque pensaste que era un aperitivo. Sí, más o menos. El embajador Cree se quedó en silencio durante un momento. Luego empezó a reír, un sonido profundo y retumbante, como una avalancha con sentido del humor. Me gusta este humano. Se enfrenta a la muerte con la indiferencia casual de alguien que espera una descarga de datos. Esta es la energía de un verdadero guerrero. En realidad no soy un guerrero, solo arreglo cosas cuando se rompen. Arreglas cosas mientras brillas con toxinas absorbidas. Aún mejor. El embajador Cree le dio una palmada en el hombro a Jake con lo que probablemente pretendía ser un gesto amistoso, pero casi lo tiró de la silla. Debes unirte a nosotros para la próxima fiesta Draknor. Tenemos muchos alimentos que otras especies encuentran difíciles de digerir. ¿Están tratando de matarme? ¿O simplemente son muy picantes? Sí. El doctor Thross, todavía sentado en el suelo como alguien que contempla las decisiones de su vida, miró a la comandante Biggs. Tenemos que convocar una reunión en toda la estación. Todos los representantes de las especies deben escuchar esto. Si los humanos pueden consumir con naturalidad toxinas de clase A, tenemos que revisar completamente nuestros protocolos de seguridad. De acuerdo, dijo la comandante Beck. Miró a Jake. Jake, humano, vendrás con nosotros a la sala del consejo y traerás una de esas manzanas mortales para hacer una demostración. ¿Puedo traer un par por si me da hambre? Esa frase me ha quitado 5 años de vida. 20 minutos más tarde, la sala del consejo estaba abarrotada. Todos los embajadores, jefes de departamento y oficiales médicos de la estación se habían apiñado en ella. La sala parecía una mezcla entre un zoológico, una convención de ciencia ficción y una reunión familiar realmente incómoda. Jake estaba de pie al frente, aún con un leve brillo púrpura,
sosteniendo una manzana mortal como si fuera el día de mostrar y contar en la escuela más extraña del universo. La comandante Vix carraspeó. Gracias a todos por venir con tan poca antelación. Tenemos un problema. El humano Jake ha consumido varias manzanas mortales corvoxianas y ha sobrevivido. La sala estalló. Las preguntas volaron desde todas las direcciones en unos 40 idiomas y métodos de comunicación diferentes. Uno de los chasquidos se separó en 3 nubes de metano más pequeñas. Sorprendido, lo que aparentemente era su versión de quedarse boquiabierto, el embajador Corvox, un ser cristalino alto que parecía como si alguien hubiera hecho una persona con un elegante cristal, se levantó lentamente. El humano consumió mis manzanas mortales, las que traje como muestra cultural, las que tenían la etiqueta de advertencia. La etiqueta decía, consumo consciente, ofreció Jake. Eso es porque la traducción real es, estas te lamerán los órganos internos. Intentamos ser educados al respecto. Hubo un pequeño fallo de comunicación. El doctor Thrall se adelantó con su tableta de datos, con aspecto de alguien a punto de presentar pruebas en un juicio en el que las leyes de la biología eran el acusado. Lo que hemos descubierto es que los humanos tienen una capacidad completamente sin precedentes para procesar toxinas. No solo sobrevivir a ellas, sino procesarlas, a veces de forma beneficiosa. Volvió a mostrar la pantalla holográfica y la historia alimentaria humana apareció en todo su espantoso esplendor. Un grito ahogado colectivo recorrió la sala. Bueno, aquellas especies que podían gritar, algunas solo emitieron sonidos angustiados apropiados para su biología. Esto es imposible, dijo el embajador Ural. Una delicada criatura parecida a una mariposa cuya especie se alimentaba de néctar puro filtrado. Ninguna especie podría evolucionar para consumir tales cosas. Y sin embargo, dijeron los médicos con severidad, señalando a Jake. Prueba A. Siento que debería ofenderme que me llamen prueba A, murmuró Jake. Un Pixith llamado Orbix se adelantó. Varios de sus ojos se fijaron en Jake, mientras que los demás escaneaban los datos. Tengo una pregunta. ¿Cuántos humanos hay en la estación? ¿Solo yo? No, en total, ¿de toda tu especie? Jake lo pensó. ¿Como 8.000 millones, más o menos? El silencio que siguió fue el tipo de silencio que se produce cuando toda una sala llena de especies diferentes se da cuenta simultáneamente de la misma cosa terrible. 8.000 millones, o repetido lentamente. 8.000 millones de criaturas con la capacidad de consumir toxinas que matarían a la mayoría de las especies conocidas. Cuando lo dices así, suena aterrador. Es aterrador. Esto vino de la embajadora Prela, una tímida Vexen parecida a un conejo que se había estado escondiendo detrás de su silla. Hemos estado tratando a los humanos como una especie diplomática normal. Les hemos dado acceso a nuestras estaciones, a nuestros planetas. ¿Y si son invasivos? No somos invasivos, protestó Jake. En realidad somos bastante amigables una vez que nos conoces. Literalmente convertisteis la descomposición en un arma y la llamasteis queso. Vale, pero el queso es increíble. El comandante Vex levantó un ala para pedir silencio. No nos asustemos. Sí, los humanos tienen capacidades alimenticias inusuales, pero el humano Jake lleva 6 meses en esta estación y este es el primer incidente porque es la primera vez que se ha dejado algo realmente peligroso donde yo pudiera comerlo. Jake señaló. Normalmente las cosas peligrosas están claramente etiquetadas y bajo llave. Estas estaban ahí, a la vista, mezcladas con fruta normal. La cara cristalina del embajador Corvax logró parecer avergonzada de alguna manera. Puede que haya subestimado el factor curiosidad de los humanos. En Corvox, si algo se llama manzana mortal, la gente sabe que no debe comerla. El nombre lo deja claro. Sí, pero en la Tierra tenemos cosas llamadas setas mortales y setas ángel destructor, y la gente sigue comiéndolas a veces, dijo Jake. A veces a propósito. Hubo todo un asunto con un emperador romano. Mencionó antes lo del emperador romano. El doctor Thros lo interrumpió. Al parecer, los humanos tienen un precedente histórico de asesinato político mediante hongos. Mediante hongos.
La embajadora Prella parecía a punto de desmayarse. Eran otros tiempos, dijo Jake a la defensiva. Ahora somos mucho más civilizados. En su mayoría. En su mayoría. El comandante Vix sintió que le volvía a doler la cabeza. De acuerdo, de acuerdo. Concentrémonos. Doctor Thross, ¿qué implicaciones prácticas tiene esto? ¿Tenemos que cambiar nuestros protocolos médicos? El doctor Thross abrió otra pantalla. Esta mostraba una larga lista de sustancias. He recopilado una lista de todo lo que hay en esta estación que es tóxico para al menos una especie, pero potencialmente inofensivo para los humanos. Es extensa. Solo los productos de limpieza podrían matar a 17 especies diferentes, pero probablemente solo provocarían una leve indigestión a los humanos. ¿La picante o la mala?, preguntó Jake. ¿Hay alguna diferencia? Sí, definitivamente hay una diferencia. La indigestión picante es cuando comes demasiada salsa picante. La indigestión mala es cuando comes sushi de gasolinera. Son experiencias muy diferentes. La doctora Thross miró al comandante Vix. Necesito unas vacaciones. Denegadas. Te necesitamos aquí. Se volvió hacia los embajadores reunidos. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, trasladaremos todas las toxinas de clase A un almacén seguro. Segundo, añadiremos etiquetas de advertencia adicionales. En inglés, humano. Etiquetas muy claras. ¿Qué deben decir?, preguntó uno de sus asistentes. Jake levantó la mano. Quizás esto realmente te mate. No de una forma divertida y picante. En serio, no comas esto. Eso es sorprendentemente claro, admitió el comandante Vix. Anótalo. Tercero, continuó. Vamos a implementar un nuevo protocolo. Antes de que cualquier área accesible para los humanos reciba nuevos alimentos, estos deben ser autorizados por el departamento médico. Sin excepciones, el embajador Corbox asintió con su cabeza cristalina. Pido disculpas por el descuido. Debería haber sido más cuidadoso con mi exhibición cultural. No pasa nada, dijo Jake. Quiero decir, estoy bien. Mejor que bien, en realidad. Estas cosas son geniales para mi reflujo ácido. Las manzanas de la muerte curaron una afección médica. El Dr. Thross parecía que iba a desmayarse de nuevo. Gracias por mirar. ¿Desmayarse? Las manzanas de la muerte curaron la cantidad. Sí, no me sentía tan bien desde hacía semanas. Sea lo que contienen, me está funcionando. La comandante Vix tomó nota en su bloc de datos y lo añadió a la lista. Los humanos pueden experimentar efectos beneficiosos al consumir toxinas. El personal médico debe estar preparado para reacciones paradójicas. Esta es la peor línea temporal, murmuró el doctor Thross. La reunión concluyó con lo que la comandante Vix describiría más tarde en su informe oficial como un control de daños adecuado y solo un trauma psicológico menor. Hoy, el personal médico, el doctor Thross, fue enviado a los servicios de asesoramiento de la estación, donde un terapeuta marathi muy paciente llamado Bloop pasó una hora escuchándole despotricar sobre cómo los humanos habían invalidado todo su conocimiento de toxicología. Bloop le recetó 2 semanas de meditación y le recomendó encarecidamente que evitara la cafetería. La comandante Vex se paró frente a la sección de importaciones exóticas y observó cómo los trabajadores de mantenimiento instalaban una nueva vitrina. Esta tenía 3 cerraduras independientes, un escáner biométrico y una etiqueta de advertencia en 73 idiomas. La versión en inglés humano decía, mortal para los humanos. Sí, en serio. No, en serio, ni se te ocurra. ¿Crees que funcionará?, preguntó su asistente. Por supuesto que no, respondió la comandante Vic. Pero al menos lo hemos intentado. Las manzanas de la muerte que quedaban en la cesta del embajador Corbox se habían trasladado a un laboratorio de xenobiología seguro, donde se estudiarían exhaustivamente y se mantendrían lejos de los humanos curiosos. Todas excepto 3. Esas 3 habían desaparecido misteriosamente. Jake estaba de vuelta en su puesto de trabajo, terminando las reparaciones del dispensador de bebidas. El brillo púrpura había desaparecido de su piel al cabo de una hora, lo cual era un poco decepcionante, porque había sido muy útil para encontrar tornillos caídos en rincones oscuros. Su unidad de comunicación pitó. Era un mensaje del comandante Vix.
Nueva normativa de la estación. Se prohíbe a los humanos el acceso a la sección de importaciones exóticas. Esto es por la salud mental de todos. Además, si queda alguna manzana mortal, por favor, comuníquenlo inmediatamente al servicio médico. Jake miró la pequeña unidad de refrigeración que había debajo de su banco de trabajo, donde había 3 manzanas mortales junto a su almuerzo. Respondió, ¿qué manzanas mortales? Jake, no sé de qué estás hablando, comandante. Debe de ser un error tipográfico. Puedo verte en las cámaras de seguridad. Jake miró a la cámara que había en la esquina y saludó con la mano. Luego escribió, son solo para consumo personal. No las voy a compartir con nadie. Para mí son perfectamente seguras. Hubo una larga pausa visual. Entonces, si mueres, pondré 8 frutas venenosas en tu informe de incidentes, a pesar de las numerosas advertencias. Trato hecho. Jake terminó sus reparaciones, guardó sus herramientas y cogió una de las manzanas mortales para su descanso de la tarde. Mientras caminaba por los pasillos, se dio cuenta de que los alienígenas se apartaban activamente de su camino. La noticia se había extendido rápidamente. El humano que comió manzanas mortales y sobrevivió era ahora una leyenda en la estación. Se cruzó con el embajador Cree, que le hizo un gesto de aprobación con la cabeza. Espíritu guerrero. Pasó junto a un grupo de Pixit que inmediatamente interrumpieron su conversación y se alejaron rápidamente. Pasó junto al Dr. Throws, que miró a Jake, vio la manzana mortal en su mano, emitió un sonido como el de un sensor roto y se estrelló contra una pared. ¿Está bien, doctor?, le gritó Jake. Déjeme en paz. Estoy teniendo un momento. Cuando Jake regresó a sus aposentos, había 17 mensajes nuevos en su comunicador. 3 eran de su familia en la Tierra, preguntándole si los rumores de que brillaba con un color púrpura eran ciertos. 5 eran de varios embajadores que le pedían que se mantuviera alejado de sus exhibiciones de comida cultural. 2 eran de la delegación Draur, invitándole a su próximo banquete, y 7 eran del Dr. Throws. Todos ellos variaciones de «por favor, deja de comer cosas». Jake se sentó en su pequeño escritorio y abrió su diario personal. Le dio un mordisco a la manzana mortal, saboreando el sabor dulce y picante, que, al parecer, contenía suficientes toxinas como para esterilizar una pequeña luna, y empezó a escribir. Registro de la estación. Día 183. Hoy he descubierto una nueva fruta. Se llama manzana mortal. Todo el mundo se ha asustado. Resulta que es tóxica para prácticamente todo el mundo, excepto para mí. Ha causado pánico en toda la estación. 3 emergencias médicas y una crisis existencial. Además, estoy bastante seguro de que ahora tengo prohibido entrar en la sección de alimentos importados. Dio otro mordisco. Sin embargo, la fruta está deliciosa. Estoy pensando en hacer una tarta este fin de semana. Me pregunto si alguien querrá probarla. Probablemente no. Ellos se lo pierden. Hizo una pausa y luego añadió. Nota para mí mismo. Comprobar si el invernadero de la estación puede albergar flora corvoxiana con fines científicos y también porque estas cosas son caras y no me pagan lo suficiente como para importarlas. Su unidad de comunicación volvió a pitar. Comandante Vix, he oído ese pensamiento. Ni se le ocurra. ¿Cómo lo has sabido? Llevo 3 años al mando de esta estación. Sé cuando alguien está tramando algo estúpido. Jake sonrió y le dio otro mordisco a su manzana mortal. En algún lugar de la enfermería sonó la alarma de su médico. Los monitores de estrés de Throw alcanzaron niveles críticos. En algún lugar de la sala del consejo, el comandante Vix añadió, instala sensores para detectar intentos de cultivo de manzanas de la muerte en su lista de tareas pendientes. Y en algún lugar de los aposentos de Drawer, el embajador Cree estaba planeando un banquete que probablemente daría lugar a otro informe de incidente. Pero Jake aún no sabía nada de eso. Simplemente se sentó en sus aposentos comiendo su fruta venenosa, brillando de nuevo ligeramente en color púrpura, y pensando que, después de todo, la vida en la estación espacial estaba resultando bastante interesante. Su comunicador pitó por última vez. Era del comité social de la estación. Comida compartida el mes que viene.
Por favor, no traigan nada que pueda clasificarse como arma. Jake miró las manzanas mortales en su unidad de refrigeración y sonrió. No prometo nada, respondió. Y en algún lugar de la enfermería, el Throws comenzó a buscar nuevas ofertas de trabajo en estaciones más tranquilas y sin humanos.